gracias por esta invitación que me alegra muchísimo y les haré una presentación un poco rara porque será un poco técnica y espero no sea demasiado técnica y también un poco, discúlpeme, artística y veréis por qué. Entonces, vamos a adelantar. Esta es mi ciudad, vista de muy lejos, vista de mi casa. Son 20 kilómetros. Como ustedes ven acá, hay Siena, en Italia. Hay dos torres. Está la torre de la catedral, la torre del Palacio del Alcalde. Visto de 20 kilómetros. Se ve muy poco. Muy bonito, pero muy poco. Si nos acercamos, es así. Así se ve mucho mejor. Hay la torre, la plaza, las casitas medievales, la catedral. Eso es el asunto de la vida fetal. Nosotros normalmente la vemos y la miramos de muy lejos, desde afuera, y vemos muy poco. Vemos imágenes que no son demasiado brillantes, pero sí comenzamos a estudiarla, comenzamos a acercarse a este feto que normalmente se queda escondido dentro de las aguas. Es como hundirse dentro de las aguas, bajo las ondas del mar, bajo las olas del mar. Y desde afuera del mar no se ve nada de lo que está abajo del nivel del mar. Pero si nos sumergimos, vemos peces, vemos buques, vemos tesoros, vemos cosas que nunca se nos habríamos imaginado. Y esta es la vida fetal sobre la que yo escribí varias cosas, muchas cosas debo decir. Y primer cuento, la primera vez que yo fui, porque para hablar del dolor fetal hay que comprender en 2 minutos el asunto del desarrollo de los sentidos fetales. La primera vez que yo fui a París a estudiar la electroencefalografía neonatal, el director del Hospital de París me regaló este libro, L'Obéissance, El alba de los sentidos, que es una obra colectiva de psicólogos, pediatras, obstétricos franceses de la Sorbonne que estudiaban el desarrollo de los sentidos del feto. Es una cosa maravillosa. Porque me decía, no puedes comprender cómo se desarrolla un recién nacido si no comprendes cómo se desarrolla un feto. Y cuando nosotros fuimos allá, estábamos allá estudiando estudiando la electroencefalografía neonatal y cada mañana de la habitación cerca a donde estábamos, toda la mañana oíamos una canción de cuna tocada con el piano. Y decíamos, ¿qué existe? ¿Qué existe? Porque había un servicio de diagnóstico prenatal. Decíamos, habrá alguna mujer que se está, para pasar el tiempo, toca el piano. Pero toda la mañana esta música. Entonces abrimos la puerta y vimos, yo y mi colega de otra ciudad italiana que estaba allá conmigo, vimos una señora sobre un sillón. Esta señora tenía 2 cajas que le enviaban esta música adentro de la barriga. Y afuera de la barriga había un cardiotocógrafo que ustedes quizás conocen. Es un instrumento que sirve para medir los movimientos y el latido del corazón del feto. Estudiaban cómo el feto se acostumbraba a los sonidos y se veía que por primera vez se asustaba. Aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba el movimiento, segunda también, tercera, alrededor de la cuarta, quinta vez que le enviaban esta canción de cuna, ya no se asustaba, se había acostumbrado. Como pasa con los recién nacidos, es una de las maneras que utilizamos para ver si los recién nacidos están en salud. Y en este libro, L'Obéissance, faltaba un capítulo sobre el desarrollo del sentido del equilibrio. Y yo digo, lo haré yo. Entonces comencé a estudiar un grupo de bailarinas, de varias profesionales de la Scala de Milán, de la Fenice de Venecia, que habían continuado bailando durante el embarazo.
fui a confrontar lo que pasaba a sus hijos después de varios años en este grupo y en un grupo de control. Y vimos varias diferencias, entre las que el grupo de los hijos que habían bailado durante el embarazo necesitaban de ser cunados más fuerte que los otros para dormirse, como si tuvieran también la memoria, una forma de memoria, claramente no una memoria consciente de lo que había pasado durante el embarazo. Hicimos varios estudios para ver cómo reaccionaban los fetos cuando se envían sonidos fuertes a través de la barriga, etc. Pero aquí venimos al sentido del dolor. Este tío que está conmigo allá es el profesor Sunny Anand, que es el mayor científico en el mundo sobre el dolor neonatal y fetal. Y por primera vez, en 1987, publicó en New England Journal of Medicine el primer artículo donde se demostraba que no el feto, sino el recién nacido siente el dolor, porque hasta aquella fecha se pensaba que el recién nacido no sentía el dolor. Entonces se hacía cirugía al recién nacido sin anestesia. Se le daba solo paralizantes y se procedía con la cirugía. Como ven aquí, publicado también en el Times, en el New York Times, en otras. El progreso de los estudios sobre el dolor fetal continuó en 1994 cuando John Fiske, que es este tío, hizo los primeros estudios para ver cómo reaccionan los fetos de 16 hasta 25 semanas de embarazo a un pinchazo durante el embarazo, porque se pueden hacer transfusiones a los fetos durante el embarazo y estas transfusiones se pueden hacer a través de la vena hepática o a través de una vena del cordón umbilical. En el cordón umbilical no hay nociceptores. Para llegar a la vena hepática hay que pasar a través de nociceptores. ¿Y qué vio John Fiske? John Fiske vio que al pinchar donde hay nociceptores hay un incremento importante de las hormonas del estrés, que no hay si se pincha el cordón umbilical donde no hay nociceptores. Luego él hizo otros estudios dándoles morfina, dándoles otra cosa para ver lo que pasaba. Pero este es un mensaje importante. Cuando se pincha un feto, cuando se le da un estímulo doloroso, la reacción es la producción de hormonas del estrés, como pasa en cualquier persona que siente dolor. Sin embargo, había algunos científicos que decían, no, pero sobre todo filósofos como Stuart Derbyshire, que decían, no, el feto no siente el dolor, no lo siente hasta que no cumpla 12 meses después del nacimiento. Porque uno puede sentir el dolor solo cuando es consciente, cuando puede decir yo. Stuart Derbyshire, acuérdese este nombre porque continuó escribiendo cosas parecidas, pero lo veremos luego. Y no deben, porque sí, decía sí, es así, el feto se mueve cuando se le da, se hace cirugía, cuando se le hace un pinchazo, pero no nos debemos preocuparnos porque el dolor no existe en el feto. Existen estos movimientos que son simplemente reflejos. Otros como Jane Lee decía cosas parecidas y sobre todo David Mellor decía que sí, el feto no siente el dolor porque en su sangre hay una elevada cantidad de sustancias neuroinhibidoras que lo dejan siempre en un estado de sueño. Vamos a ver. En consecuencia de lo que escribió Mellor, el Royal College of Obstetricians and Gynecologists en 2010 produjo este primer documento. Este primer documento donde decía que los fetos tienen una corteza cerebral inmatura, que hay estos neurosupresores. Entonces, no siente el dolor. Decían, no lo siente hasta las 24 semanas, que por casualidad es la edad hasta la que no se puede hacer el aborto. Pero no lo siente ni tampoco después porque siempre duerme hasta el final del embarazo.
Y entonces se puede hacer cirugía fetal sin anestesia porque el dolor no existe. Estas son las frases que ellos utilizaron, pero esto provocó una reacción de la comunidad científica, porque, por ejemplo, el primero que reaccionó fue Martin Platt, que en esta importante revista escribió que decir que el feto siente el dolor es como decir que el emperador está desnudo. Ustedes conocen la historia. Es así, porque es una cosa que todos sabemos, pero que algunos no quieren admitirlo. Y decía, me recuerda mis días como estudiante de medicina cuando me enseñaron que una vez que se anestesiaba el periostio, aunque el paciente gritara, la expiración de médula ósea era indolora, porque no había terminaciones nerviosas en el hueso. La terminación nerviosa la descubrieron hace años después, pero el asunto que el paciente gritara, como no habíamos todavía descubierto las terminaciones nerviosas, significaba que no era dolor, era simplemente que este era loco y gritaba de manera sin sentido. Entonces yo comencé en varias revistas bastante importantes, en Pediatric Research, en seminars, esta revista me invitaron ellos mismos a escribir sobre estas cosas, a analizar punto por punto estas cosas, este documento. Y vimos que, primero, duerme siempre el feto. No, no es así. No es así porque muchos estudios muestran no solo que el feto no duerme siempre, sino que tiene varios estados comportamentales como otros niños ya nacidos. Tiene la vigilia tranquila, activa, hasta el llanto tiene el feto dentro de la barriga. Ha sido demostrado, han sido registrados, etc. Y se puede despertar. Y sobre todo en el tercer trimestre, el feto pasa mucha parte del tiempo despierto. Segundo, sedación. Estas sustancias que se encuentran en la sangre del feto provocan una sedación real. La progesterona, la adenosina. Estudiamos estas cosas que vimos. Vimos que en la sangre de muchas madres estas neuroinhibidoras están a niveles mucho más altos que en la sangre de los fetos. Entonces, si estas sustancias anestesiaran los fetos, deberían anestesiar también a las madres. Y, por supuesto, esto no es así. Sobre todo, había una confusión, no sé si ingenua o no, entre la palabra sedación y la palabra analgesia. Porque decían, estas sustancias provocan sedación. Sí, pero la sedación no es analgesia. Cuando se va a hacer cirugía a alguien, no le das la sedación, le das también la sedación para inducir la anestesia, pero debes darle la anestesia porque la sedación no es suficiente. Entonces, aunque esta sustancia producieran sedación, la sedación no es suficiente para no sentir el dolor. Las hormonas. Decían, sí, los estudios de Fisk demuestran que hay este aumento de hormonas antes y después del pinchazo. Sí, pero esto pasa también a lo largo de muchas cirugías. No es así, porque esto fue demostrado en algunos casos un aumento de las hormonas del estrés, pero solo varios días después de la cirugía, no durante la cirugía, porque durante la cirugía los pacientes están anestesiados y esto impide que las hormonas del estrés aumenten, mientras que en los fetos, cuando van a ser pinchados, sus hormonas aumentan. Y la corteza. Sí, es claro que la corteza es inmadura en un feto, pero es inmadura también en un niño. Hasta la corteza se forma completamente alrededor de los 20, 21 años de edad, cuando se forma la corteza anterior prefrontal, primero. Segundo, durante el desarrollo del feto, claro, la corteza comienza a formarse alrededor de las 24 o 25 semanas, pero hay estaciones que preceden la formación de la corteza y que vicarian, no sé si se dice en español vicariar, actúan como si fueran la corteza, que son simildes, que son el tálamo y
la subplate, la subplaca. La subplaca que es un nivel primordial de la corteza, que no funciona bien como la corteza, pero ya desde las 13 semanas comienza a estar en su sitio y a actuar varias funciones de la corteza. Entonces, nuestro amigo Derbyshire en 2020 cambió idea y dijo, yo me equivoqué, el feto siente el dolor. Lo que había escrito era un error porque los estudios que vimos en los últimos años demuestran que el feto alrededor él dice, el segundo trimestre del embarazo puede sentir el dolor. Y cambian las ideas, cambió también el Royal College of Obstetricians and Gynecologists. ¿Acaso también por lo que yo sugerí con mis artículos? Porque en este caso admite la posibilidad de utilizar la anestesia en el feto. Antes decía que no era absolutamente, no tenía sentido. Segundo, ya no habla del sueño. Esta idea que el feto siempre duerme ya no existe, la borraron. Enhorabuena. Y ya no habla de neuroinhibidoras, porque demostramos que estas neuroinhibidoras no sirven a nada. Pero mueve la fecha del dolor desde las 24 semanas del primer documento a las 28. Y es importante ver esto. Disculpen si es un poco técnica esta cosa, pero creo que es interesante. Es importante ver porque dicen que no, este es el artículo que escribí para demostrar las fallas del nuevo documento. Yo lo publiqué en el European Journal of Pain, que es una importante revista sobre el dolor. Dice, por 3 motivos decimos que el feto no siente el dolor antes de las 28 semanas. Primero, porque no hay respuestas auditivas antes de las 28 semanas. Luego les mostraré que no es así. Segundo, porque hay una red cerebral que sirve para sentir el dolor, que es el conectoma cerebral, que ya no se ha desarrollado antes de las 28 semanas. Tercero, porque los recién nacidos de 28 semanas no consiguen distinguir con los movimientos faciales el dolor de un pinchazo de un estímulo no doloroso bajo el talón. A ver, primero, la cuestión del feto que antes de las 28 semanas no responde a los estímulos sonoros. No es así. Primero, porque ellos citan este estudio de Das que acaba, aquí dicen que revela que en inicio es 28 semanas. Vas a leer el estudio que citan y ves que, primero, este estudio fue hecho sobre niños de 29 hasta 43 semanas. Entonces, ¿cómo pueden decir que esto no pasa antes de las 28? Segundo, la conclusión de este estudio, this find suggests fetal hearing develops at or before 28 weeks. Ese es el contrario de lo que ellos dicen. Entonces, tercero, en el mismo documento del Royal College continúan diciendo que varios estudios ya no muestran que los niños tienen estas respuestas antes de las 28 semanas. Entonces, las conclusiones son diferentes de lo que escribían a lo largo del documento. El network, la red cerebral del conectoma, dice, no existe esta red cerebral del conectoma. Vamos a ver. Vamos a ver, citan este estudio de Valentina Doria y otros, que dice, primero, nosotros no sabemos exactamente a qué sirve esta red. Entonces, decían que esta red es esencial para sentir dolor, mientras que los autores decían, nosotros todavía no sabemos a qué sirve. Pero continúan diciendo, sí, claro, mucho antes de las 28 semanas, ya esta red comienza a desarrollarse y otros estudios muestran que ya se desarrolla entre las 20 y las 40 semanas. Entonces, este asunto de las 28 semanas pierde fuerza. Tercero,
el dolor. Esto es una cosa increíble por un neonatólogo, porque decían, no siente el dolor porque no tiene una diferencia de reacción facial si le pinchas el talón o si simplemente le tocas el talón con un hierro. Hay grandes problemas que no quiero hacerles perder tiempo, pero primero, el umbral del dolor en el niño es mucho más bajo que en el adulto. Entonces, hasta simplemente tocarle con algo desagradable es algo parecido al dolor. No sirve el pinchazo para provocarle dolor. Segundo, el dolor no se mide con los movimientos faciales. Nosotros lo sabemos todos. Para medir el dolor del niño hay que utilizar escalas validadas. Y estas escalas validadas son multifactoriales. Un único un único parámetro no es suficiente, absolutamente. No se puede medir el dolor en quien no habla a través del llanto, a través de la frecuencia cardíaca. Hay que utilizarlos todos juntos, si no, no son ni sensibles ni específicos a suficiencia. Pero la cosa más interesante de todo esto es que estos estudios fueron para demostrar que el feto no siente el dolor hasta las 28 semanas de embarazo, fueron hechos sobre los niños. Entonces, la consecuencia, ¿cuál puede ser? Que los niños antes de las 28 semanas no sienten el dolor. Y nosotros desde 30 años estamos luchando para que sea reconocido que el niño recién nacido prematuro antes de las 28 semanas siente el dolor. Y esto ya es reconocido en cada parte del mundo. Y a cada niño que nazca vivo, si hay que provocarle dolor, hay que darle, todos los neonatólogos y los anestesiólogos le dan anestesia y analgesia suficiente, como han oído por la doctora Ana, y etc. Entonces, esos riesgos por los bebés. Además, hoy en día podemos hacer cirugía en el feto. Esto es importante. Más y más podemos tratar enfermedades y malformaciones antes de nacer. No muchas, pero la hernia diafragmática, por ejemplo, la espina bífida, problemas del corazón, de los riñones. Y ahora sabemos cuáles son los anestéticos que debemos utilizar, y sabemos, porque algunos decían, sí, pero anestesiamos a la mamá y esto basta para darle la anestesia al feto. No, porque los fármacos que das a la mamá para la anestesia no pasan a suficiencia al feto, hay que darle directamente al feto, y ahora en toda parte del mundo se le da anestesia directamente al feto durante las intervenciones de cirugía. Hay grupos que ahora están midiendo el dolor, crean escalas. Este es un grupo brasilero que está haciendo una escala para medir el dolor del feto directamente durante la cirugía. Entonces, cuando aparece el dolor, nosotros podremos decir que no lo sabemos, porque para decir cuándo aparece el dolor, uno debería responder, el paciente debería responder. En este caso no puede, pero podemos averiguarlo diciendo cuando están presentes las zonas que sirven para sentir el dolor y cuáles son, sobre todo, las conexiones espinotalámicas. Espinotalámica, eso es entre la médula espinal y el tálamo, y esto aparece alrededor de las 20-22 semanas de embarazo. Pero yo creo que en este punto, si me otorgan otros 5 minutos, les quería mostrar unas cosas que para mí son importantes. Primero, para recordar mejor estas cosas. Segundo, porque son impactantes y son, según mi parecer, muy importantes. Primero, el problema del dolor fetal no es únicamente el problema del dolor fetal, es el problema del reconocimiento de cada cual que no puede expresarse con palabras. Mientras que la medicina occidental sabe muy a menudo abordar únicamente lo que es medible y lo que es expresable en palabras. El paciente que puede expresarse en palabras puede ser considerado, el paciente con discapacidad mental, por ejemplo, es ignorado. Recientemente el Lancet escribía que el Sistema Nacional Inglés considera invisibles
las personas con discapacidad mental. Eso pasa con los fetos, pasa con las personas en coma, etc. Pero es importante tres cosas. Primero, la cuestión del aborto. Yo publiqué esta review sobre las consecuencias mentales para las mujeres de la pérdida de un hijo antes del nacimiento o de manera con un aborto, como se dice, espontáneo o con un aborto provocado. Y vimos que toda la literatura dice que en ambos casos hay un luto, hay consecuencias graves de trastornos mentales, de depresión, más utilización de drogas, más consecuencias de ansiedad. Esta cosa me permito mostrarles, porque la cuestión del luto, porque uno piensa, sí, cuando se muere un niño, por un aborto espontáneo uno puede decir, sí, pero no te preocupes, muy a menudo, eres joven, lo tendrás otro. Una cosa muy interesante que me explicó un psiquiatra italiano, me explicó en una conferencia, a principios del siglo pasado en Sicilia hubo un gran terremoto en un país que destruyó todo este país, que se llamaba Gibellina. Fue terrible, fue destruido. Años después pensaron hacer una nueva Gibellina, otro nuevo país, construir otro país, 4 o 5 kilómetros más allá. Y llamaron los más importantes arquitectos, artistas de toda Europa y todo el mundo para hacer construcciones. Esta es la iglesia, por ejemplo, del país, plazas, cosas. Llamaron al final un pintor italiano muy famoso en Italia, pero creo también en el exterior, se llama Burri, que es famoso por este tipo de pinturas que se llaman en italiano cretos, eso es rupturas. Es una pintura que se rompe. Y él dijo, no, yo no puedo contribuir a crear una nueva Gibellina. Yo debo render homenaje a la Gibellina que ya existía. Entonces, déjeme hacer. ¿Y qué hizo? Estos son sus cuadros. Yo, sobre el viejo país, utilizó millares y millares de kilos, de toneladas de cemento. E hizo esta, que es una obra de arte a cielo abierto. Y explicaban, esta es la idea del luto. Cuando se muere un niño, no puede olvidarte o hacer un niño nuevo para que se olvide del precedente. Hay que renderle homenaje, hay que renderlo cosa nueva, no para continuar sufriendo, pero para transfigurarlo, para honrarlo. Y esto es lo que hizo. De otra manera, la vida fetal para los padres es realmente vida. Y lo saben que no pueden olvidarlo, ni si hacen un aborto voluntario, ni si hacen un aborto espontáneo. Segunda cosa, esta es una película que fue hecha en Italia, no es en italiano, porque no la conoce ningún italiano, pero venció varios premios, pero no la conoce, ni tampoco yo la conocía hace pocos meses. Es en un dialecto del norte de Italia, del Friuli y de la Eslovenia. No se comprende nada, entonces hay subtítulos también para los italianos. Pero es la historia de esta señora que se queda a principios del siglo pasado, que se queda embarazada, pero al final del embarazo le nace su niño muerto. Y también en este caso le dice, el esposo le dice, no te preocupes, sí, es un duelo, pero te va a pasar, lo tendremos otro. Esta no, decía, no, este es mi hijo, y su gran duelo era no haberle podido darle un nombre, no ha habido ser bautizado. Entonces, ¿qué hace? Le dice, una bruja de este pueblo, dice, ¿sabes qué? Allá en los montes hay un sacerdote que resucita los niños no nacidos, ¿para qué? Por un minuto, para que sean bautizados. Entonces ella, a escondidas,
desentierra la cajita donde se encuentra el hijo, se la carga en las espaldas y va, atraviesa los montes, los lagos, para encontrar esta posibilidad de darle un nombre, la posibilidad de enterrarle con un nombre. No le digo el final, por supuesto, porque espero puedan verse. Pero última cosa, que para mí es muy impactante, y voy a ver si aquí es posible hacerle escuchar una cosita. Sí. Un momentito. Eccolo. Esta es la historia de Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo era un niño español de 3 años, que a 3 años perdió la vista. Se volvió ciego por una infección a los ojos. Joaquín Rodrigo se convirtió en uno de los más grandes compositores de música clásica de todos los tiempos. Él compuso, utilizando el braille y también por la ayuda de su esposa, que era una pianista griega, compuso La fantasía para un gentilhombre, que es una melodía magnífica, y sobre todo, lo que le quería decir aquí, el concierto de Aranjuez, que es una cosa magnífica, que la historia de este concierto nos afecta ahora. ¿Por qué? El concierto de Aranjuez se llama así porque él y su esposa fueron en luna de miel a Aranjuez, que es una ciudad, creo, cerca de Madrid. Sí, cerca de Madrid. Y este era ciego y su esposa le explicaba todo, las bellezas que él no conseguía ver. Pero su esposa se quedó embarazada y se quedó enferma. E iba a perder a su hija, que tenía en gestación. Y su hija murió antes de nacer. Y su esposa casi murió. Y él compuso esta melodía, sobre todo el segundo movimiento, que es un adagio de este concierto de Aranjuez, que al oírlo creo que todos lo conocen, que les mostraré. No sé si se siente. ¿Sienten acá este movimiento? Este es el ritmo del latido del corazón del feto de su niña que está muriendo. Él compuso este concierto de Aranjuez en honor de su esposa y de la niña que se estaba muriendo. Y al acabar este pequeño trozo del latido del corazón, comienza el diálogo, el debate con Dios, con este que escucharán ahora, este asolo de guitarra, que está preguntando a Dios, ¿por qué me la estás quitando? Es un continuo debate entre sí y Dios preguntándole, ¿por qué me la estás quitando? Pero continúa luego, porque después de este llanto, de esta pregunta, empieza otra vez el latido del corazón, que se va muriendo. Y continúa de una manera el debate y el latido, el debate y el latido. Así continúa, reempieza así el latido, este latido que los neonatólogos saben que esta es la frecuencia más o menos de un recién nacido que se está muriendo, alrededor de los 40 latidos por minuto. Bueno, no se la quiero mostrar toda, pero es al acabar esta música cambia completamente de tonalidad, pasa en tonalidad mayor porque él era muy religioso y era el signo de esa almita que se partía del cuerpo y se iba al cielo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los padres lo saben. Somos nosotros que muy a menudo tenemos dudas. Los padres lo saben que los niños
no nacidos son realmente niños, son realmente sus hijos. Y como Joaquín Rodrigo, como en esa película que le mostré, como en los estudios sobre las consecuencias mentales del aborto, hay una evidencia que es como decir que el rey es desnudo. Y creo que con estas imágenes, con estas músicas, con estas cosas, estos conceptos puedan puedan quedarse más claros. Y este es el legado que les quiero dejar. Gracias.